El calor del desierto de la Puna, en el noroeste argentino, ascendía del asfalto de la pista de aterrizaje como un espectro tembloroso. En el campamento de entrenamiento multinacional Integración, la tensión era un ente palpable, una mezcla del aire enrarecido de la altitud y el orgullo de los soldados de élite de distintas naciones. No era un simple campo de maniobras, era una arena donde los mejores guerreros medían su temple, donde el honor era la única moneda de cambio en una guerra silenciosa. Y en medio de todos, una figura destacaba con una ferocidad innegable, la capitana Sofía Vargas, de la Compañía de Comando 602 del Ejército Argentino. Con su cabello rubio atado en una coleta tirante, Sofía irradiaba una confianza más ardiente que el sol del altiplano. Su mandíbula firme, sus músculos definidos por años de un entrenamiento inhumano y sus ojos azules, tan fríos y profundos como los lagos de la Patagonia, eran el testamento de las pruebas que había superado. Le decían, la loba. No era solo una oficial, era una leyenda en ciernes. Podía reducir a cualquier hombre en combate cuerpo a cuerpo y su puntería a larga distancia era motivo de historias susurradas con una mezcla de pavor y admiración. Su habilidad era directamente proporcional a su arrogancia, y no tenía piedad por aquellos a quienes consideraba débiles. Fue entonces cuando su radar detectó a una nueva presa. El capitán Mateo Rojas, un oficial de intercambio de la Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Mateo estaba en un rincón del campamento, limpiando su fusil en silencio. Aunque de complexión atlética, parecía más pequeño entre los corpulentos instructores extranjeros. Su rostro, siempre inexpresivo, y su naturaleza callada, fueron interpretados por Sofía como pura y simple debilidad. Los otros ya lo habían bautizado, el silencio, un apodo cargado de un desdén apenas disimulado. Sofía sintió un impulso irrefrenable de aplastarlo públicamente, de reafirmar su dominio. Bajo el sol que calcinaba la tierra, con una voz diseñada para que cada soldado en el campo la escuchara, lo llamó. «Che, Rojas. Dejá de jugar con ese fierro viejo y vení para acá un poco». Todas las miradas se clavaron en Mateo. En las bocas de los otros comandos ya se dibujaba una sonrisa burlona. Mateo detuvo el movimiento de sus manos y levantó la cabeza lentamente. Sus ojos oscuros eran tan serenos y profundos como un lago en la cordillera. Sin decir una palabra, caminó hacia donde estaba Sofía. Ella, con los brazos cruzados, lo escrutó de arriba abajo con una mirada cargada de desprecio. «Escuché que los de tu unidad son mejores con la pala que con el fusil, ¿es verdad? ¿O estabas cavando un pozo para esconderte?» Una carcajada general estalló a su alrededor. El ceño de Mateo se frunció por una fracción de segundo, pero mantuvo el silencio. Ese silencio la enardeció aún más. Le dio un golpecito en el hombro con un dedo. «¿Qué pasa? ¿No tenés sangre en las venas o sos un muñeco? ¿O será que mi belleza te dejó sin palabras? Si tiene algo que decir, vaya al grano, capitana». La voz grave y tranquila de Mateo, la primera que le oían, provocó que Sofía soltara una risa aún más sonora. «Ah, el muñeco habla. Perfecto. Voy a ir al grano. Me revuelve el estómago que tipos de biluchos como vos respiren el mismo aire que nosotros. Así que demostrame si mereces estar acá. Te propongo una apuesta». «¿Una apuesta?» «Sí, una apuesta. ¿Ves aquello?», señaló con el dedo una ladera lejana, donde apenas se distinguía un blanco de tiro. La distancia era abrumadora, al menos 1000 metros, mucho más allá del alcance efectivo de un fusil de asalto estándar. La calima distorsionaba la silueta del objetivo. Un duelo de tiro a ese blanco. 1000 metros. 5 tiros cada uno, el que sume más puntos gana. Un juego simple. Si yo gano, juntas tus cosas y te tomás el palo de vuelta a tu casa. Vas a demostrarle a todo el mundo que este no es lugar para pibes como vos. Los otros soldados vitorearon. Era un duelo descaradamente inclinado a favor de Sofía. Nadie en ese campamento podía igualar su habilidad como francotiradora. Era una humillación pública disfrazada de competencia. Y si por alguna casualidad
Si llegás a ganarme, Sofía le levantó el mentón con un dedo, mirándolo directamente a los ojos. Sus pupilas azules brillaban con una mezcla de burla y una extraña excitación. Abrió sus labios y, con una voz seductora y venenosa para que todos la oyeran, soltó la frase que congelaría el aire del desierto. Si me ganás, te doy una noche que un tipo como vos jamás podría soñar. Una oportunidad de mejorar la raza, ¿eh? No te tienta, pibe. Una chance de tocar a una mujer que está completamente fuera de tu alcance. El silencio fue total. Un segundo después, estalló la carcajada más grande y brutal que se había oído en el campamento. Los soldados se doblaban de la risa, señalando a Mateo. La implicación de la frase, el ataque a su virilidad, a su origen, a su honor como hombre y como soldado, era de una violencia inaudita. Estaban seguros de que el callado oficial de las AFOE jamás aceptaría, y si lo hacía, su derrota sería tan humillante que se convertiría en el chiste del año. Todas las miradas estaban fijas en Mateo Rojas. Esperaban ver su rostro enrojecer de ira, palidecer de vergüenza. Pero su expresión no cambió. Ignoró las miradas y las burlas, y sostuvo la mirada desafiante de Sofía. En sus ojos oscuros no se leía emoción alguna. Era la calma que precede a la tormenta. Lo que Sofía y los demás no sabían era que Mateo Rojas había forjado su alma en los infiernos. Había sobrevivido a cursos de supervivencia en la selva misionera que quebraban a los hombres más duros, había operado en las sombras contra los carteles de la droga en la frontera norte y había escalado las cumbres heladas de la Concagua en misiones que desafiaban los límites de la resistencia humana. Su corazón era acero puro, templado en el fuego del deber y la pérdida. La provocación de Sofía le parecía el ladrido infantil de un cachorro frente a un león veterano. Acepto. La respuesta de Mateo, serena pero firme, hizo que el aire del campamento cambiara sutilmente. Sofía se sorprendió por un instante, pero enseguida torció una sonrisa. El insecto insignificante había decidido saltar por sí mismo a las llamas. Hay que reconocer que tenés agallas. Muy bien. Empecemos. Te voy a mostrar a vos y a todos los demás lo que es ser aplastado sin piedad. Sofía tomó su fusil de precisión, un Steyr HS-50, una obra de arte de la ingeniería moderna con culata de fibra de carbono y una mira óptica de última generación. Por su parte, Mateo se dirigió al puesto de tiro con su FN FAL, un fusil que a los ojos de los demás parecía una reliquia, robusto y gastado por el uso. Las risitas volvieron a escucharse. Pensar que podía ganar con esa pieza de museo era, para ellos, el mejor chiste de todos. La apuesta comenzó. Sofía, para exhibir su maestría, disparó sus 5 tiros sin apenas pausa entre ellos. Pum. 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 El sonido agudo de los disparos rasgó el aire. Las balas impactaron con una precisión escalofriante cerca del círculo negro central del blanco. La última, perforó el centro exacto. Un tiro perfecto. Los otros soldados estallaron en vítores, coreando su apodo. Loba. 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 Sofía sopló el humo del cañón, una sonrisa de victoria ya instalada en su rostro. Ahora era el turno de Mateo. Se posicionó, acomodando el viejo FAL sobre su hombro. Las sonrisas burlonas no desaparecían. ¿Sería capaz de acertarle siquiera al blanco? Esperaban con ansia su fracaso y la cruel burla de Sofía. Mateo cerró los ojos. Ignoró el ruido y se concentró en el canto del viento sonda que arrastraba la arena. Sintió la humedad en la punta de sus dedos, calculó la dirección y velocidad del viento por el roce del aire en su mejilla. Era su ritual, el mismo que había repetido miles, cientos de miles de veces en los entrenamientos más infernales. Su cuerpo se convirtió en uno con el entorno. Controló su respiración, inhalando, sosteniendo, y en el último instante de la exhalación, en esa pausa infinitesimal entre latidos del corazón, esperó el momento en que el mundo entero parecía detenerse. El desprecio y la burla que lo rodeaban ya no importaban.
En su universo, solo existían él, su fusil y el objetivo a 1000 metros de distancia. Un silencio denso, casi doloroso, se apoderó del campo de entrenamiento. Bajo el sol implacable, docenas de soldados contenían la respiración, como si solo existiera Mateo Rojas en el mundo. Todas las miradas estaban fijas en su espalda firme, en el fusil anticuado apoyado en su hombro. Las sonrisas burlonas de los soldados se habían borrado, reemplazadas por una extraña mezcla de expectación y curiosidad. Sofía intentaba mantener su pose de suficiencia, pero sus ojos azules, más agudos que nunca, no perdían detalle de cada uno de sus movimientos. La calma de aquel hombre era desconcertante, pero no creía ni por un segundo que se tradujera en habilidad. Es la arrogancia del que está a punto de perder, se repitió a sí misma. Mateo miró a través de la mira. El blanco, a 1000 metros, ondulaba como un espejismo por la calima del desierto. Las ráfagas de viento, cambiando de dirección constantemente, hacían cualquier predicción casi imposible. Incluso con la computadora balística más avanzada, corregir la desviación en esas condiciones era una pesadilla. Sofía misma había tenido que confiar en su vasta experiencia y en su equipo de vanguardia para lograr esos impactos. ¿Qué podía hacer ese hombre con ese fusil obsoleto? Mateo apartó el ojo de la mira. En su lugar, enfocó toda su atención en el movimiento de los arbustos lejanos, en la dirección de las pequeñas columnas de polvo, en la sensación del viento en su piel. No era una máquina, era un cazador que leía la naturaleza, que sentía las variables en su propio cuerpo. Recordó las noches en la cordillera, en los esteros, eliminando objetivos en entornos impredecibles. Solo los sentidos vivos podían predecir los cambios que ninguna computadora podía calcular. Volvió a controlar su respiración, una técnica perfeccionada en las AFOE. Llenaba sus pulmones por completo y exhalaba de forma lenta y uniforme. La presión sanguínea se estabilizaba, el pulso se ralentizaba, y hasta el más mínimo temblor en sus manos desaparecía. Su cuerpo se convertía en un trípode viviente. En el momento en que todos contenían el aliento, resonó el primer disparo. ¡Pum! Un sonido grave, pesado, muy distinto al agudo estallido del fusil de Sofía. La bala dibujó una parábola invisible a través del kilómetro de aire denso. El tiempo pareció estirarse hasta la eternidad. ¿Habrá acertado? ¿Le habrá pegado siquiera al cartón? Justo cuando uno de los soldados iba a soltar una burla, el monitor de observación mostró el resultado. Centro perfecto. 10 puntos. El campamento se quedó helado. Las risas, las charlas, todo se desvaneció. Solo el silbido del viento persistía. Los soldados se frotaron los ojos, pensando que habían visto mal. Fue suerte, la suerte del principiante, se decían, negándose a aceptar la realidad. La sonrisa se borró del rostro de Sofía. Sus ojos azules se abrieron, incrédulos, y sintió la boca seca. Un solo disparo. Pero el peso de ese disparo era el de una montaña. El tiro de precisión era matemática, ciencia. Distancia, viento, humedad, peso de la munición, incluso la rotación de la tierra. Y ese hombre, con un equipo mínimo, había acertado un punto a 1000 metros como si estuviera en una feria. No era suerte. Mateo no prestó atención a la conmoción. Como un autómata, expulsó el casquillo vacío y cargó una nueva bala. Sus movimientos eran fluidos, sin un solo gesto innecesario, grabados a fuego en su memoria muscular por miles de repeticiones. Segundo disparo. ¡Pum! De nuevo, centro perfecto. 10 puntos. Tercer disparo. ¡Pum! 10 puntos. Cuarto disparo. ¡Pum! 10 puntos. Los 4 disparos no fueron solo sonidos. Fueron martillazos que destrozaron la arrogancia y los prejuicios que dominaban el campamento. La burla había desaparecido hacía rato, reemplazada por el asombro, la confusión y un miedo indefinible. No podían comprender lo que estaban presenciando. Toda su fe en la superioridad del equipo,
toda su lógica militar, estaba siendo demolida por un solo hombre. El rostro de Sofía estaba pálido como el papel. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en las palmas, pero no sintió dolor. Presentía su derrota. Pero no era una simple derrota. Era su vida como soldado, todo su orgullo, lo que estaba en juego. Y todo se estaba desmoronando en las manos de ese hombre. Junto a la humillación, un sentimiento nuevo y desconocido comenzó a brotar desde lo más profundo de su ser. Era una mezcla de rabia, envidia y, para su propia sorpresa, una reverencia incipiente. Quedaba una última bala. Los 4 impactos de Mateo estaban agrupados en un área minúscula dentro del círculo del 10. La competencia ya estaba decidida. Solo tenía que hacer un último disparo para sellar su victoria. Pero no lo hizo. Ajustó el zoom de su mira y empezó a escanear los alrededores del blanco. Su mirada se detuvo en la esquina superior derecha, muy lejos del objetivo original. Allí, clavado para sostener el cartón, había un pequeño clavo, del tamaño de una uña, medio oxidado por el viento y la arena. Un punto insignificante, parte del fondo. Un soldado, al darse cuenta de lo que intentaba, murmuró sin querer: «No puede ser. ¿Va a tirar a eso? Está loco. Es imposible». Su exclamación generó un murmullo creciente. Acertar un círculo del tamaño de una moneda a 1000 metros ya era una proeza divina, pero la cabeza de un clavo, mucho más pequeña. Con ese viento impredecible. Eso ya no era tiro. Era demencia. Algunos volvieron a reír. ¡Qué fantasma! Quiere terminar haciendo el ridículo. Solo Sofía no reía. Tuvo una premonición. Ese hombre no estaba fanfarroneando. Iba en serio. Y el terrible presentimiento de que quizás, solo quizás, pudiera lograrlo, le recorrió la espalda como un escalofrío. Mateo tomó una última y profunda bocanada de aire. Todos sus sentidos se agudizaron hasta el extremo. Esperó el instante preciso en que el viento cambiaba de dirección, el segundo en que la calima se disipaba, el momento mágico en que todas las fuerzas del cielo y la tierra parecían alinearse. Y finalmente, su dedo apretó el gatillo. ¡Pum! El quinto disparo fue diferente. Fue el sonido que pone fin a todo, el preludio de una nueva leyenda. La bala voló, desafiando el viento, la gravedad, la lógica. Todas las miradas se clavaron en el monitor. No pasó nada. Ninguna marca nueva apareció en el blanco. «¿Lo ven?» «Falló», gritó un soldado. En ese preciso instante, el zoom de la cámara de observación se enfocó al máximo en la esquina superior derecha del blanco. Y lo que vieron en la pantalla hizo que todos dudaran de sus propios ojos. El pequeño clavo que sujetaba el cartón. La cabeza oxidada de ese clavo había sido perforada exactamente por el centro. El campamento se sumió una vez más en un silencio absoluto. Esta vez, era un silencio que trascendía el asombro. Era casi una reverencia religiosa. La reacción de quienes presencian un milagro, un acto que va más allá de lo humano. Ya no podían ver a Mateo Rojas como el silencio. Era algo más, un mito viviente que escapaba a su comprensión. Sofía dejó caer su fusil al suelo. El ruido metálico resonó con una claridad dolorosa. Miró, aturdida, la imagen del clavo perforado. Era una derrota absoluta. No, la palabra derrota se quedaba corta. Era insignificante. Se sintió estúpida y patética por haber intentado medir su habilidad contra un ser de otra dimensión. La humillación la recorrió como un ácido, quemándole los huesos. Pero entre las cenizas de esa humillación, algo caliente e intenso comenzaba a arder. Era el respeto puro, sin prejuicios, de un soldado hacia otro. Levantó la vista lentamente y miró a Mateo. Él ya había bajado su fusil y permanecía de pie, con la misma expresión impasible, como si nada hubiera ocurrido. Esa calma inquebrantable ahora le parecía tan imponente como la cordillera de los Andes.
Ese día, en el campo de entrenamiento del desierto, la capitana Sofía Vargas lo perdió todo. Y, al mismo tiempo, ganó algo invaluable. Tras el duelo, el ambiente en el campamento cambió por completo. El desprecio explícito hacia Mateo Rojas se evaporó, reemplazado por un silencio incómodo, una admiración temerosa. Ahora, cuando Mateo pasaba, los otros soldados se apartaban instintivamente o bajaban la mirada si se cruzaban con él. Ya no era el oficial de intercambio del que se podían burlar, era una entidad desconocida que había destrozado su lógica y herido profundamente su orgullo. Empezaron a circular rumores sobre él. ¿De qué unidad venía realmente? ¿Qué clase de entrenamiento podía forjar a un tirador así? Algunos decían que era de una unidad de asesinos secretos, otros, en un delirio de ciencia ficción, susurraban que era el resultado de un proyecto de supersoldado. El silencio de Mateo solo magnificaba su misterio. Pero la transformación más profunda fue la de Sofía. Se encerró en su barraca durante días. No participaba en los entrenamientos, comía sola. Su ego estaba hecho pedazos. Ella, que había doblegado a tantos hombres y se había ganado a pulso la cima, había sido aplastada en público, en su propia especialidad, por la persona que más despreciaba. Aceptar esa realidad fue un proceso doloroso. Por las noches, revivía la escena una y otra vez, la mirada serena de Mateo leyendo el viento, sus movimientos fluidos, y ese último disparo imposible. Cuanto más lo pensaba, más humillada se sentía, pero al mismo tiempo, su corazón latía con una fuerza inusitada. No era solo rabia. Como soldado, sentía una curiosidad pura, una necesidad imperiosa de entender. ¿Quién era él? ¿Qué lo hacía tan fuerte? Después de días de debate interno entre la humillación y la admiración, Sofía tomó una decisión. Esconderse no era su estilo. Tenía que admitir la derrota y enfrentar la causa. Salió de su barraca y se dirigió al campo de entrenamiento. Su destino era uno solo, donde estuviera Mateo Rojas. Lo encontró en el mismo rincón de siempre, limpiando su fusil. Lo trataba como un artesano a su obra de arte, desmontando, aceitando y volviendo a ensamblar cada pieza con una precisión milimétrica. Para él, el fusil no era un arma, era una extensión de su cuerpo, de sus sentidos. Cuando Sofía se acercó, los soldados que estaban cerca se apartaron disimuladamente, observando la escena a distancia. ¿La loba herida venía a por su revancha? La tensión era palpable. Capitán Rojas, la voz de Sofía ya no tenía la arrogancia de antes, había un temblor casi imperceptible y una firme resolución. Mateo dejó lo que estaba haciendo y levantó la cabeza. Sus ojos seguían tan tranquilos como siempre. «Tengo que hablar con usted». Mateo la miró en silencio, una señal no verbal para que continuara. Sofía respiró hondo. Nunca le había temblado la voz al hablar frente a sus subordinados, pero en ese momento sentía la garganta seca. La apuesta del otro día. La perdí. Su habilidad está más allá de cualquier cosa que yo pudiera imaginar. Admitir la derrota era más difícil que morir, pero una vez que lo dijo, sintió una extraña sensación de alivio. Y las cosas que dije. Especialmente eso de, no pudo repetir las palabras. Su rostro se sonrojó. Fue un claro acoso y discriminación. Una mancha en el honor de un soldado. Le pido disculpas, sinceramente. Mirándolo directamente a los ojos, inclinó la cabeza. Era una disculpa genuina. Los otros soldados no podían creer lo que veían. La reina del campamento, la loba, agachando la cabeza ante un oficial al que había humillado. Mateo la observó por un momento y luego volvió su atención a su fusil. Mientras pasaba un trapo por el cañón, dijo en voz baja, «No necesito sus disculpas». El ceño de Sofía se frunció. No las aceptaba. ¿El rencor era tan grande? La ira comenzó a renacer en ella, pero la siguiente frase de Mateo la desarmó. Porque nunca me tomé sus palabras como algo personal. ¿Cómo? Las palabras de la capitana no eran para mí.
Eran un grito dirigido a su propia inseguridad, a sus propios miedos. Mateo terminó de ensamblar el arma con una precisión perfecta. Su voz era tranquila, pero cortante como un bisturí. Usted vive bajo la presión de tener que ser la mejor. Necesita demostrarse a sí misma constantemente, y aplastar a otros para confirmar su propio valor. Un hombre como yo, callado, de otro país, era la presa perfecta para reafirmar su superioridad. Pero eso, capitana, no es la verdadera fortaleza. Un verdadero depredador no necesita rugir para demostrar que lo es. Sus palabras fueron como una daga que le atravesó el corazón. Le había radiografiado el alma, exponiendo las inseguridades y los complejos que había ocultado tan profundamente. Era cierto. Siempre había vivido con miedo. Miedo a que por ser mujer, la consideraran inferior. Miedo a que cualquier signo de debilidad significara el fin. Su arrogancia era una armadura para proteger ese miedo. Sofía se quedó sin palabras. No era solo un tirador excepcional, tenía la capacidad de ver el alma de las personas. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabe? Lo veo en sus ojos, dijo Mateo, levantando el fusil ya montado. En el campo de batalla he visto los ojos de muchos hombres. Los ojos del que va a morir, los ojos del que está lleno de odio, los del que está paralizado por el pánico. Y los ojos de gente como usted, que usa la arrogancia para ocultar el miedo. En ese instante, Sofía comprendió. Ella había estado jugando a ser dura, pero el hombre que tenía delante era un veterano de verdad, un soldado que había cruzado innumerables veces la frontera entre la vida y la muerte. Solo una pregunta más. El último disparo. ¿Cómo pudiste acertar a ese clavo? Por más que lo pienso, no lo entiendo. No es algo que se pueda calcular. Era la duda que la había atormentado durante días. Mateo bajó el fusil y se levantó. Pasó a su lado y dijo en voz baja, el fusil no se dispara con las manos, capitana. Se dispara con el corazón. Y con esas palabras, se marchó hacia su barraca. Sofía se quedó inmóvil, observando su espalda. Disparar con el corazón. No entendía el significado de esa frase, casi un acertijo zen. Pero una cosa era segura, estaba en el umbral de un nuevo mundo, y la única persona que tenía la llave para abrir esa puerta era Mateo Rojas. Desde ese día, Sofía dejó de provocar a Mateo. En su lugar, comenzó a seguirlo como una sombra, observando cada uno de sus movimientos, cada detalle de su entrenamiento. En su mente había nacido un nuevo objetivo, superar a Mateo Rojas. Pero ya no era por arrogancia o competitividad. Era un anhelo puro por alcanzar la verdadera fortaleza. La relación entre ambos estaba a punto de entrar en un territorio completamente nuevo. ¿Por qué Mateo Rojas era tan fuerte? La pregunta orbitaba incesantemente en la mente de Sofía. No era solo su puntería. Era la calma inmutable en sus ojos, su serenidad bajo presión extrema, su extraña habilidad para leer a las personas. Eso no se aprendía en un simple entrenamiento. Su curiosidad por el pasado de Mateo se convirtió en una obsesión. En la profundidad de la noche del desierto, mientras todos dormían, Mateo yacía en su catre, con los ojos cerrados. Intentaba dormir, pero los fragmentos de sus pesadillas recurrentes, las memorias de su tiempo en las AFOE, volvían a asaltarlo. La imagen cambió, transportándolo a las cumbres heladas de la cordillera de los Andes, cerca de la Concagua. Un viento blanco, cortante como un cuchillo, le calaba los huesos. La nieve hasta las rodillas hacía de cada paso una tortura. Un pelotón de comandos, con su equipo completo, ascendía por la ladera. Entre ellos, un joven Mateo. Tenía las manos y los pies entumecidos por el congelamiento, la conciencia nublada por días sin dormir y apenas comer. Era la Semana del Infierno, diseñada para quebrar el espíritu humano. El grito del instructor retumbaba en sus oídos: si se rinden, toquen la campana. Pero recuerden, el que toca esa campana será un fracasado por el resto de su vida. La campana del abandono,
instalada en el campamento base. Tocarla significaba el fin del sufrimiento físico, pero también la muerte como comando. Muchos de sus compañeros la tocaron. Vio sus lágrimas de frustración y alivio mientras abandonaban. Mateo apretó los dientes. No podía rendirse. El recuerdo saltó a otro lugar, la impenetrable selva misionera en la frontera. Una oscuridad total, una humedad que lo empapaba todo. Entrenamiento de infiltración. En un pequeño bote de goma, avanzaban sigilosamente hacia territorio enemigo simulado. Una cabeza de agua repentina volcó la embarcación. Arrastrado por la corriente, en la más absoluta oscuridad, sintió como el pánico intentaba dominarlo mientras agarraba el equipo de un compañero que se estaba ahogando y nadaba desesperadamente hacia la orilla. El miedo a la muerte era una soga al cuello, pero no se rindió. Nadie se queda atrás. Era el pacto no escrito con sus hermanos de armas. Pero no solo eran entrenamientos. Las cicatrices más profundas eran las de las operaciones reales. Una jungla en la frontera con Bolivia. Una operación encubierta para rescatar a un agente de inteligencia secuestrado por un cartel. Su equipo se infiltró en el campamento narco al amparo de la noche. El único sonido era el de sus propios corazones latiendo con furia. La señal de asalto. El campamento se convirtió en un infierno de fogonazos y estruendos. Gritos, olor a pólvora, el caos absoluto. Se movió con fría precisión, eliminando amenazas, acercándose al objetivo. Mientras evacuaban al rehén, un disparo resonó a sus espaldas. El más joven del equipo, un pichón, recién llegado, se había interpuesto para recibir una bala que iba dirigida a él. Recordaba su rostro, manchado de sangre, sonriendo débilmente. «Siga, mi capitán. Viva». Ese día aprendió el dolor de perder a un camarada. Y grabó a fuego en su alma la razón por la que debía ser más fuerte. La debilidad significaba la muerte, la suya y la de sus hermanos. Esos recuerdos lo atormentaban. El tiempo que pasó en misiones de paz en el extranjero. Los ojos vacíos de los niños en pueblos devastados por la violencia. Trató de protegerlos, de darles comida, de defender su pequeña escuela. Pero una noche, un ataque sorpresa convirtió el pueblo en un mar de llamas. Vio vidas inocentes desvanecerse ante sus ojos, impotente. La culpa de no haber podido salvarlos le carcomía el alma. Todas esas experiencias, el infierno del entrenamiento y la cruda realidad del combate, forjaron al hombre que era hoy. Su calma nació de caminar al borde de la muerte innumerables veces. Su perspicacia, de haber presenciado lo más noble y lo más vil de la naturaleza humana. Su puntería no era una técnica, era un instinto de supervivencia afilado hasta el extremo, una herramienta para proteger a los suyos, para cumplir la misión, para seguir con vida. Cuando dijo que disparaba con el corazón, no era una metáfora. Era la pura verdad. En el momento del disparo, su mente se vaciaba de todo, excepto de una concentración absoluta en el objetivo y una voluntad de hierro para proteger aquello que defendía. El miedo, las dudas, incluso el instinto de supervivencia, desaparecían. Era un estado de conciencia pura, donde el fusil era simplemente una extensión de su voluntad. Mateo se levantó y salió de la barraca. El aire frío de la noche del desierto le despejó la cabeza. El cielo estaba cuajado de estrellas. Sacó de su bolsillo una vieja chapa de identificación. Tenía grabado su nombre, su número y su grupo sanguíneo. Junto a ella, colgaba la chapa del camarada que perdió en la selva. No estaba solo. El peso de los que se fueron y la responsabilidad por los que no pudo proteger estaban siempre sobre sus hombros. Era su carga y, a la vez, su motor. A lo lejos, una luz tenue se filtraba desde la barraca de Sofía. Supo que ella tampoco podía dormir. Era fuerte, pero aún no conocía la verdadera cara de la guerra. Su fuerza era como la de un cuchillo afilado en un ambiente controlado. Pero el verdadero acero se forja en las llamas del infierno. Quizás los entrenamientos que quedaban, o una misión real,
si llegaba a ocurrir, le enseñarían el verdadero significado de la fortaleza. Mateo se quedó mirando las estrellas. A sus espaldas, los fantasmas de su pasado se disolvían en la oscuridad. Las cicatrices nunca desaparecerían, pero había aprendido a vivir con ellas. Eran la fuente de su poder. La luz en la barraca de Sofía seguía encendida. Ella tampoco podía dormir. Las últimas palabras de Mateo resonaban en su cabeza: usa la arrogancia para ocultar el miedo. La frase había removido sus heridas más profundas. Su carácter agresivo y dominante no era innato, era una armadura afilada y dura que ella misma había forjado para sobrevivir. Su memoria la llevó al patio del Colegio Militar de la Nación. Hija y nieta de generales, su destino parecía sellado desde la cuna. Pero la realidad fue un golpe brutal. En una cultura abrumadoramente machista, ser una cadete mujer era ser una extraña, un objeto de burla. Una mina milica. Mejor anda a la cocina, el día que haya guerra, va a ser la primera en llorar buscando a la mamá. Los comentarios hirientes eran el pan de cada día. Incluso los instructores dudaban de sus capacidades. Comprendió que para sobrevivir allí, tenía que ser el doble, el triple de fuerte que ellos. Cualquier muestra de debilidad sería su fin. A partir de ese momento, se exigió hasta el límite. Si los hombres corrían 10 kilómetros, ella corría 20. Si ellos hacían 20 flexiones, ella hacía 40. Se levantaba antes que nadie y se acostaba después que todos, estudiando tácticas hasta que los ojos le ardían. Su cuerpo estaba cubierto de magulladuras, pero su espíritu se afilaba como el acero. Poco a poco, empezó a destacar. Superaba a los hombres en cada prueba física y sus calificaciones académicas eran impecables. Las miradas a su alrededor cambiaron. La burla se convirtió en temor, el desdén en cautela. Aprendió a someter a los hombres por la fuerza. Después de romperle el brazo a un cadete que intentó propasarse durante un entrenamiento de combate, nadie volvió a atreverse a faltarle el respeto. Demostró que no era débil por ser mujer, era superior a ellos. Pero en el proceso, perdió algo. La risa, la empatía, la compasión. Consideraba que esas emociones eran signos de debilidad y cerró su corazón. Se convirtió en una máquina fría que solo entendía de victoria y obediencia. Su apodo era la Loba, la bestia rubia. Tras graduarse, eligió el camino más duro, el curso de comando. Aquello fue el infierno. Privación de sueño, de comida, de descanso. Llevaban el cuerpo y la mente al punto de quiebre. Muchos abandonaron, pero ella apretó los dientes y resistió. Se arrastró por el barro, comió lo que encontraba en el monte, marchó durante días sin dormir. Lo más difícil era el prejuicio por ser mujer. Una vez, en un ejercicio de navegación, sus propios compañeros le dieron coordenadas falsas para que se perdiera. Sola, en la oscuridad de la noche, agotada y hambrienta, se apoyó contra un árbol y lloró. Fue la primera vez que sintió una soledad y una impotencia tan absolutas. Pero no se rindió. Usó las estrellas para orientarse y al amanecer, llegó al punto de encuentro, hecha un desastre, ante la mirada atónita de sus compañeros. Después de eso, la trataron como a un igual. Era una de ellos. Finalmente, se ganó el brevet de comando. Desde entonces, operó en misiones complejas, demostrando su valía una y otra vez. Se ganó el respeto y la lealtad de sus hombres. Pero un vacío, una ansiedad constante, siempre la acompañaba. Se escondía detrás de la máscara de la Loba, perdiendo de vista quién era realmente. Mateo había visto a través de esa máscara. Había visto el miedo y la fragilidad que tanto se esforzaba por ocultar. Y eso la descolocó por completo. El castillo de fuerza que había construido con tanto sacrificio se desmoronaba ante su mirada tranquila. Sofía se levantó y se mojó la cara con agua fría. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen agotada. Se preguntó si el camino que había elegido era el correcto. ¿Qué es la fuerza?
¿Qué es ser un verdadero soldado? La fuerza que ella buscaba era la del dominio. La que Mateo demostraba era de otro tipo. Era la fuerza de proteger. Proteger a los suyos, a sus convicciones, en silencio. Una fuerza que inspiraba confianza sin necesidad de alardear. Tomó una decisión. Era hora de abandonar el pasado, de romper el caparazón de la loba. Quería aprender de Mateo el significado de la verdadera fortaleza. Quería entender el peso que él llevaba sobre sus hombros. El sol comenzaba a despuntar en el horizonte del desierto. Mientras observaba el amanecer, Sofía se juró a sí misma un nuevo comienzo. Su mirada recuperó el brillo de antes, pero ya no era arrogancia. Era la humildad y la pasión de quien busca la verdad. Ya no era la misma. La extraña calma que siguió a la exhibición de Mateo se rompió una madrugada. Una sirena estridente sacudió el campamento. Era una alerta real. En menos de 5 minutos, los equipos de operaciones especiales, completamente armados, se congregaron en el centro de operaciones tácticas. En la pantalla principal, un mapa satelital mostraba una instalación parpadeando en rojo. El coronel Ricardo Morales, comandante del ejercicio, comenzó el briefing. Su rostro, normalmente relajado, era una máscara de tensión. Señores, esto no es un simulacro. Es una situación real. Inteligencia ha confirmado la presencia de Ramiro Acosta, alias El Químico, en esta zona. Es un cabecilla de la organización narcoterrorista, La Sombra Negra, y un experto en explosivos. Se encuentra en esta mina de plata abandonada en la frontera. El puntero láser de Morales señaló el punto rojo. Acosta no es un simple terrorista, es experto en armas químicas y creemos que está preparando un atentado a gran escala. Nuestra misión es simple, infiltrarse en la mina antes del amanecer y capturarlo o, si se resiste, eliminarlo. El aire se volvió gélido. La operación será llevada a cabo por un equipo conjunto. La líder del equipo será la capitana Vargas. Hizo una pausa. Y el segundo al mando será el capitán Rojas. Todas las miradas se volvieron hacia ellos. Fue una decisión inesperada. Sofía, aunque sorprendida, aceptó con un firme, entendido, mi coronel. Morales se acercó a ella y añadió en voz baja, capitana, su estilo de mando agresivo y la calma del capitán Rojas pueden crear una sinergia perfecta. Confío en su juicio. El equipo se reunió alrededor de un mapa. Eran 9 en total, 5 comandos argentinos liderados por Sofía, y 4 de las AFOE con Mateo. Sofía expuso su plan. El complejo minero tiene 3 estructuras principales. La seguridad perimetral parece fuerte. Un asalto frontal es un suicidio. Mi plan es una inserción en helicóptero a 5 kilómetros, aproximación nocturna. El equipo Alfa, conmigo, entrará por un conducto de ventilación al norte. El equipo Bravo, por un desagüe al este. Nos reunimos dentro y asaltamos la sala de control central, donde suponemos que está Acosta. Rápido y silencioso. Era un plan de manual, audaz y preciso. Los comandos asintieron. Pero Mateo permanecía en silencio, estudiando el mapa y las fotos satelitales con una intensidad inusual. ¿Algún problema, capitán?, preguntó Sofía. El plan es demasiado perfecto, capitana, respondió Mateo en voz baja. Y eso es lo que lo hace peligroso. ¿Qué quiere decir? Es una trampa. Un pez gordo como Acosta no expondría su ubicación tan fácilmente. La mina está en un cañón abierto, de difícil acceso, y por dentro es un laberinto de túneles y maquinaria. Es el lugar perfecto para emboscarnos. En cuanto entremos, sellarán las salidas y quedaremos atrapados. Un comando soltó una risita. ¿No será mucha paranoia? Son solo narcos. Sofía lo silenció con una mirada y se volvió a Mateo. ¿Cuál es su propuesta? Mateo señaló un punto en el mapa, a unos 2 kilómetros al este de la mina, en medio de la nada.
Me concentro aquí. Analizando viejos mapas geológicos, descubrí que esta zona tenía una red de socavones de prospección. La mayoría están derrumbados, pero es posible que una línea de emergencia todavía conecte con los niveles inferiores de la mina. Un pasaje secreto. ¿La base de eso? Acosta es un experto en explosivos y químicos. Al elegir un escondite, su prioridad número 1 es una ruta de escape. Un túnel subterráneo sería la vía de escape perfecta, sin dejar rastro. El análisis de Mateo era brillante, pero increíblemente arriesgado. Entrar por un túnel desconocido podría significar quedar enterrados vivos. Sofía se enfrentaba a una decisión crítica, su plan perfecto contra la arriesgada intuición de Mateo. El método de la escuela contra el instinto del cazador. 9 vidas dependían de ella. Miró a los ojos de Mateo. Estaban llenos de una convicción inquebrantable. Recordó el último disparo del duelo, cuando todos se reían y él vio una posibilidad invisible y la hizo realidad. De acuerdo, dijo finalmente. Seguiremos su plan. Hubo murmullos de protesta, pero Sofía los cortó con voz de acero. El capitán Rojas, yo, y un especialista de cada unidad formaremos un equipo de avanzada de 4. Entraremos por el socavón. El resto esperará nuestra señal desde el exterior. Ese es el plan final. No hay más discusión. Había apostado su honor, su orgullo y la vida de sus hombres al juicio de Mateo Rojas. Sus miradas se cruzaron. Ya no había rivalidad, solo la férrea confianza forjada en un objetivo común. Las dos sombras que habían chocado en la oscuridad ahora se movían como una sola. Quedaban 3 horas para el inicio de la operación. La cuenta atrás hacia la muerte había comenzado. La tensión en la base era casi insoportable. En la oscuridad, las aspas de un helicóptero giraban lentamente. El equipo de avanzada de 4, liderado por Sofía y Mateo, revisaba su equipo por última vez, visores nocturnos, fusiles con silenciador, explosivos. El helicóptero despegó sin luces, volando a baja altura sobre el desierto nocturno. Sofía sentía su corazón latir más rápido de lo normal. Era la primera vez que apostaba el destino de una misión a la intuición de otro. El helicóptero se detuvo a varias decenas de metros del suelo y descendieron en soga rápida. Cuando la aeronave desapareció, el silencio fue absoluto. Mateo encendió un detector radar portátil. Un débil bip rompió la quietud. Se movió con cautela, comparando la lectura con un viejo mapa. Lo encontré, susurró. Señaló lo que parecía una simple duna, pero una inspección más cercana reveló una sutil depresión en el terreno. Era la entrada de un respiradero, oculta por décadas de arena. Empezaron a cavar. Pronto, una tapa de metal oxidado apareció. Al abrirla, una ráfaga de aire viciado y húmedo, el aliento de las profundidades, les golpeó la cara. Mateo fue el primero en descender. Le siguieron los demás, sumergiéndose en la oscuridad. A unos 10 metros de profundidad, tocaron fondo. Las linternas revelaron un laberinto de tuberías oxidadas y vigas de metal. El aire era frío y el goteo constante del agua creaba un eco fantasmal. Por aquí, indicó Mateo, guiándose con una brújula y el mapa. Avanzaban en fila india, por un túnel tan estrecho que apenas cabía un hombre, con el agua helada hasta los tobillos. El espacio claustrofóbico y la amenaza invisible de un enemigo desconocido pesaban sobre ellos. Sofía se dio cuenta de que en este entorno, la tecnología de vanguardia no servía de nada. Este era un campo de batalla primario donde solo el instinto y la experiencia eran armas válidas. Y en esa oscuridad, Mateo se movía como si estuviera en casa. De repente, levantó una mano, la señal de alto. Todos se congelaron. ¿Qué pasa?, susurró Sofía por la radio. SHHH. Mateo apagó su linterna y aguzó el oído. Al principio, Sofía no oyó nada. Pero a medida que sus oídos se acostumbraban, percibió un sonido muy débil a lo lejos, un roce metálico intermitente y el murmullo de voces humanas.
estaban cerca. La corazonada de Mateo era correcta. No era un túnel abandonado, era un pasaje secreto en uso. Si hubieran seguido el plan original de Sofía, ahora estarían rodeados y aniquilados. Sintió un sudor frío recorrerle la espalda. Mateo hizo señas para que adoptaran una formación táctica. Eran dos enemigos, probablemente una patrulla. Se pegaron a la pared, esperando en la oscuridad. Los pasos y las voces se acercaron. Finalmente, dos terroristas doblaron una esquina, charlando despreocupadamente. Para cuando se dieron cuenta de su presencia, ya era demasiado tarde. Mateo y Sofía emergieron de las sombras. Mateo silenció a uno con una mano en la boca y un rápido giro de cuello. Sofía derribó al otro y lo neutralizó con su cuchillo de combate. Todo ocurrió en segundos, sin un solo grito. Sus movimientos estaban tan sincronizados como si hubieran entrenado juntos durante años. Sofía recuperó el aliento, la adrenalina del combate real recorriendo sus venas. Miró al hombre que había matado. Parecía apenas un muchacho. Apartó el sentimiento de culpa. Esto era la guerra. Mateo ya estaba revisando el equipo del enemigo. Tomó su radio y sintonizó su frecuencia. Situación, se oyó una voz. Sin novedad. Norte y este tranquilos, ni una rata. Norte y este. Las rutas de infiltración originales de Sofía. El enemigo los estaba esperando allí. El juicio de Mateo había salvado sus vidas por segunda vez. Sofía lo miró. En la oscuridad, su rostro parecía tallado en hielo. Ya no era respeto lo que sentía por él, era una confianza absoluta. Continuamos, ordenó Mateo en voz baja. Ya no eran dos unidades distintas. En la oscuridad y la muerte, se habían convertido en un solo equipo, un solo organismo luchando por sobrevivir. Su verdadera misión acababa de comenzar. Siguieron avanzando por las entrañas de la tierra. El aire frío y húmedo se fue tornando más cálido y seco, y una vibración sutil, como de maquinaria pesada, se sentía a través del suelo. Estaban cerca. Al final del túnel, una escalera de metal ascendía hacia una tapa de alcantarilla. Por las rendijas se filtraba una luz tenue y el sonido de muchas voces. Debe ser la sala de máquinas, susurró uno de los especialistas. Usó una microcámara endoscópica para mirar por una rendija. La imagen que apareció en su monitor de muñeca los dejó sin aliento. La enorme sala estaba repleta de docenas de terroristas armados. Se movían frenéticamente, ensamblando artefactos explosivos y moviendo barriles con símbolos de peligro químico. En el centro, un hombre de mediana edad con turbante negro los dirigía. Era Ramiro Acosta, el químico. Mierda, masculló Sofía. Esto no es un escondite. Es su base de operaciones principal. La inteligencia estaba completamente equivocada. Eran demasiados. Hay que cambiar el plan. Retirada, pedimos apoyo. Antes de que terminara la frase, Mateo le agarró el brazo, negando con la cabeza. Le hizo una seña para que guardara silencio y señaló una esquina del monitor. Sofía contuvo la respiración. Al lado de unos tanques de gas, había una bomba de gran tamaño. Un temporizador digital rojo marcaba 29, 57 y descendía rápidamente. 30 minutos. Si esa bomba explotaba, la reacción en cadena con los químicos volaría la mina y devastaría kilómetros a la redonda. No había tiempo para pedir refuerzos. Su objetivo no éramos nosotros, dijo Sofía con voz temblorosa por la desesperación. Era volar todo el complejo desde el principio. Atraernos aquí solo era para ganar tiempo. Era una trampa mortal perfectamente diseñada. No. Hay una forma, la voz de Mateo cortó la desesperanza. Sus ojos no reflejaban miedo, sino una fría determinación. Tenemos que detener esa bomba. Y eliminar a Acosta. Ahora. Nosotros 4.
estás loco. ¿Cómo vamos a enfrentarnos a todos ellos? No de frente. Usaremos sus puntos débiles. Mateo señaló el monitor y explicó su plan. Era audaz, preciso y suicida. La probabilidad de éxito era mínima, pero era la única que tenían. Acosta dirige todo desde ese panel de control. La bomba solo puede desactivarse desde allí. Yo actuaré como francotirador desde aquí para atraer su atención. Mientras tanto, capitana, usted y los otros dos usarán esas tuberías de arriba para flanquearlos y llegar por detrás del panel. A mi señal, atacamos simultáneamente, usted neutraliza a Acosta y desactiva la bomba. ¿Vos solo vas a distraerlos? Es un suicidio, replicó Sofía. Por eso la necesito a usted. Mientras yo gano tiempo, usted debe cumplir la misión. Sin un segundo de error. Mateo la miró directamente a los ojos. Su mirada decía, confío en vos. Sofía no pudo discutir. No era una orden, era un pacto sellado con sus vidas. La operación comenzó de inmediato. Mateo abrió la tapa de la alcantarilla lo justo para poder disparar. La sala de máquinas se convirtió en su campo de batalla personal. Mientras, Sofía y los otros dos se movieron hacia la ruta de flanqueo, trepando por una red de tuberías viejas que colgaban sobre las cabezas de los terroristas. Un solo resbalón y todo se acabaría. Sofía miró hacia abajo. Docenas de enemigos, la bomba, y Mateo, que tendría que enfrentarse a todo eso solo. Tenemos que lograrlo, se dijo. Cuando llegaron a un punto ciego detrás del panel, Sofía le envió la señal a Mateo por radio. Listos. Tras un breve silencio, la voz de Mateo respondió. 3, 2, 1. El infierno empieza ahora. En ese instante, un fogonazo silencioso salió de la alcantarilla. PFFFT. El jefe de los guardias en el centro de la sala se desplomó con un agujero en la cabeza. El caos se desató. Francotirador. Ataque. Los terroristas corrían sin rumbo. PFFFT. PFFFT. Las balas de Mateo, una tras otra, impactaban con precisión quirúrgica, destruyendo equipos de comunicación, abatiendo a los operadores de armas pesadas. No era una matanza, era una cirugía para cegar, ensordecer y descerebrar al enemigo. Los terroristas, furiosos, comenzaron a disparar a ciegas hacia la alcantarilla. Ahora. ¡Asalto!, gritó Sofía. Los tres saltaron desde las tuberías, cayendo sobre la retaguardia enemiga. La sorpresa fue total. La sala se convirtió en un pandemonio de disparos y gritos. Sofía avanzaba, con una pistola en cada mano, disparando con una precisión letal, abriéndose paso hacia un solo objetivo, Acosta. Cuando finalmente llegó frente a él, el químico sonrió y apretó un interruptor. Una persiana de acero descendió con un estruendo, separándolos. Estúpidos. Ya es tarde, se burló su voz desde el otro lado. El temporizador marcaba menos de 5 minutos. Desesperada, Sofía golpeó la persiana. Fue entonces cuando un disparo resonó y la cerradura electrónica de la persiana explotó en pedazos. Era Mateo. En medio del caos, había visto su situación y le había abierto el camino con una sola bala. Sofía pateó la persiana destrozada y entró. Acosta se giró, sorprendido. Sus miradas se cruzaron. En el corazón del gigante de acero, el duelo final estaba a punto de comenzar. Dentro de la sala de control, el aire crepitaba. Afuera, la batalla rugía, pero allí dentro solo se oía el tic-tac del temporizador. Quedaban 4 minutos y medio. Acosta, recuperándose de la sorpresa, sonrió con malicia. En lugar de correr hacia la bomba, agarró un frasco de vidrio lleno de un líquido verdoso. Un paso más y rompo esto. Es gas sarín. Nos derretiremos todos juntos. Ya que voy a morir, no me importa llevarme a algunos infieles conmigo.
Sus ojos brillaban con el fuego del fanatismo. Sofía bajó lentamente su arma. ¿Qué es lo que querés? Quiero el caos. Quiero destruir el orden hipócrita que ustedes impusieron en el mundo. Esta bomba es el fuego artificial que anunciará un nuevo amanecer. Mientras él hablaba, los ojos de Sofía escaneaban la sala, cables, maquinaria y colgando del techo justo sobre Acosta, un pesado gancho de grúa. Un plan se formó en su mente, uno desesperado y con pocas probabilidades de éxito. Mateo, ¿me copias?, susurró en su micrófono de laringe. Te copio. Situación. La voz de Mateo seguía tranquila, a pesar de que aún contenía al enemigo desde su posición. Me tiene con la bomba como rehén. Voy a distraerlo. Vas a tener una sola oportunidad de disparo. El gancho de la grúa sobre su cabeza. Tenés que cortar el cable que lo sostiene. Negativo. Es muy arriesgado. Si fallo, te caerá encima. Lo sé. Pero confío en vos. Sé que podés hacerlo. Un breve silencio por la radio. Era su aceptación. Sofía volvió a enfocarse en Acosta. Quedaban 3 minutos. ¿Un nuevo mundo? Lo único que haces es masacrar inocentes. No hay revolución sin sacrificio. Sofía avanzó lentamente, atrayendo su atención, guiándolo sutilmente para que se posicionara justo debajo del gancho. Tenés razón. Pero yo también creo en el sacrificio. Y estoy dispuesta a hacer el mío para detener a un perro rabioso como vos. La provocación funcionó. Acosta, enfurecido, se abalanzó sobre ella con el frasco de gas. Ahora, gritó Sofía, lanzándose a un lado. ¡Pan! El disparo resonó, mucho más fuerte que los anteriores. La bala cortó el grueso cable de acero que sostenía el gancho. Con un chirrido espantoso, la masa de metal se desplomó sobre Acosta, aplastándolo sin que pudiera emitir un sonido. El frasco de gas se hizo añicos en el suelo. Sofía no tenía tiempo para sentir alivio. El gas mortal comenzó a expandirse. Contuvo la respiración y corrió hacia el panel de la bomba. Quedaba 1 minuto y 10 segundos. El mecanismo era un infierno de cables de colores. Un corte equivocado y todo volaría por los aires. El sudor le nublaba la vista, el pánico y la falta de oxígeno le vaciaron la mente. Mierda, mierda. 29 segundos. 28. Capitana, reaccione, la voz de Mateo irrumpió en su radio. Donde se cruzan el cable rojo y el azul. Debajo de ellos, corte el amarillo. Es una trampa. Cualquier otro cable la hará detonar. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Acosta siempre deja una firma en sus bombas. Vi los planos de una que hizo hace años. Es su método. Ahora. Sofía no dudó. Confiando ciegamente en él, usó el alicate y cortó el cable amarillo. Clic. Los números rojos del temporizador se congelaron en 12 y 7. Sofía se derrumbó en el suelo, jadeando, sintiendo que toda la fuerza abandonaba su cuerpo. Había sobrevivido. Los había salvado a todos. Cuando los disparos cesaron afuera, se levantó a duras penas y salió. La sala de máquinas era una carnicería. Los terroristas supervivientes se estaban rindiendo. Y en el centro de todo, estaba Mateo. Había salido de la alcantarilla y limpiaba el cañón de su fusil. A sus pies, docenas de casquillos de bala. Él solo, desde un pequeño agujero, había contenido a un ejército. Sus miradas se cruzaron a través del humo. Los ojos azules de Sofía temblaban con una mezcla de alivio, admiración y una emoción compleja e indefinible. Mateo simplemente asintió una vez. Fue suficiente. Un gesto que contenía más significado que 1000 palabras. Poco después, los helicópteros de apoyo llegaron. La situación estaba controlada.
Habían ganado la batalla de 10 minutos en el corazón del monstruo de acero. El regreso al campamento no fue de celebración. El silencio pesado de la experiencia compartida pesaba más que cualquier vítores. Los heridos fueron a la enfermería, mientras los demás, cubiertos de pólvora y sangre seca, sentían el nacimiento de un vínculo inquebrantable. Los soldados ahora miraban a Mateo no solo con respeto, sino con una gratitud reverencial. Le daban las gracias en un español torpe. Él solo asentía. Sofía estaba en la enfermería, mientras le extraían una esquirla del brazo. El dolor físico era insignificante comparado con el shock del combate. El temporizador rojo, el gas, los rostros de los hombres que había matado. Eso era la guerra real. Al salir, en lugar de ir a su barraca, subió a la torre de vigilancia, su lugar de refugio. Necesitaba el aire frío de la noche. Pero no estaba sola. Mateo estaba allí, de pie, mirando el horizonte del desierto. En su mano, sostenía su chapa de identificación. Sofía se acercó en silencio. «Gracias», dijo ella finalmente. «Esta noche, nos salvaste a todos». «No lo hice solo», respondió él sin apartar la vista. «Su coraje fue decisivo, capitana». «¿Coraje?» Estaba aterrorizada. Mi mente se quedó en blanco frente a la bomba. Si no hubiera sido por tu voz. Era la primera vez que admitía su propia debilidad. Mateo se giró para mirarla. Sentir miedo es normal. El verdadero coraje no es no tener miedo, es avanzar a pesar de él. Usted lo demostró hoy. Sus palabras la consolaron. Vio la chapa en su mano. ¿Es especial? Él dudó, luego se la mostró. Eran dos. Una suya, y otra con un nombre desconocido. De un camarada que perdí en una misión. No pude protegerlo. Su voz estaba cargada de un dolor antiguo. Yo también perdí a un compañero, confesó Sofía, y por primera vez le contó a alguien sobre sus propias cicatrices, despojándose de la armadura de la loba. Compartieron sus heridas en silencio. Eran de mundos diferentes, pero el dolor de la pérdida los unía. Ya no eran rivales. Eran camaradas. ¿Por qué te hiciste soldado?, preguntó ella. Para proteger. A mi familia, a mi país. Para que la gente común no tenga que sufrir los horrores de la guerra. Es la única razón por la que empuño un arma. La simpleza de su respuesta la golpeó. Ella nunca se había preguntado por qué luchaba. Solo lo hacía por inercia, por orgullo. Yo. No estoy segura de por qué lucho. Mateo se acercó. La respuesta no está lejos, capitana. Está en la razón por la que su corazón late. En ese momento en que arriesgó su vida para salvar a sus compañeros. Usted ya sabe la respuesta. Sofía recordó ese instante en la sala de control, esa necesidad visceral de proteger a su equipo. Se dio cuenta de que ella también tenía algo por lo que luchar. La conversación en esa torre, bajo las estrellas del desierto, los cambió para siempre. Dos almas heridas encontrando consuelo y comprensión en medio de un campo de batalla. La misión fue un éxito rotundo. El equipo conjunto fue recibido como héroes, pero su trabajo no había terminado. El análisis del equipo de El Químico reveló un mensaje cifrado enviado justo antes de su muerte a una base en una región montañosa al otro lado de la frontera. Acosta era solo un peón. El coronel Morales ordenó de inmediato una misión de persecución para encontrar y neutralizar el cerebro de la operación. El mando, por unanimidad, recayó en Sofía. Y su segundo, sin que nadie lo dudara, fue Mateo. Eran la pareja legendaria. 8 de los mejores especialistas se adentraron de nuevo en territorio enemigo. Su objetivo, una zona rocosa y escarpada. Tuvieron que abandonar sus vehículos y seguir a pie. Pero mientras cruzaban un cañón estrecho, fueron emboscados. Una lluvia de fuego cayó desde las alturas. Un RPG alcanzó uno de sus camiones,
convirtiéndolo en una bola de fuego. Estaban atrapados. Por aquí, gritó Mateo, encontrando una grieta en las rocas que ofrecía una ruta de escape. Se retiraron bajo un fuego incesante, pero la persecución era tenaz. Para empeorar las cosas, una tormenta de arena, el Sonda, se desató sobre ellos. El cielo se volvió amarillo, la visibilidad se redujo a cero. Un desprendimiento de rocas separó al equipo. Sofía, Mateo y un joven operador de radio quedaron aislados del resto. «Maldita sea», gritó Sofía en su radio, pero solo recibió estática. Estaban solos, cansados y ciegos. «Tenemos que buscar refugio», dijo Mateo. Se adentraron en la tormenta y encontraron una pequeña cueva. Agotados, se refugiaron del viento aullante. «¿Y ahora qué?», preguntó el operador, con la voz temblorosa. «Nos encontrarán en cuanto pase la tormenta». «Y esa tormenta es también nuestra oportunidad», respondió Mateo, mirando hacia el velo de arena. «Ellos esperarán a que amaine para buscarnos. Pero nosotros no vamos a esperar. Vamos a movernos a través de ella». «¿Estás loco? Es un suicidio». «No. Es nuestra única salida», dijo Mateo, sacando una brújula y un mapa. «La tormenta ciega sus rastreadores y su visión. Y nosotros tenemos esto. Usaremos el viento y el terreno para navegar. Mientras ellos se esconden, nosotros golpearemos su corazón. La crisis es una oportunidad». Su plan era demencial, pero era la única opción además de esperar la muerte. Sofía tomó una decisión. «De acuerdo. Nos convertiremos en la propia tormenta». Ataron sus cuerpos con una cuerda para no perderse y se adentraron en el infierno amarillo. Era una tortura. No podían ver, apenas podían respirar. El tiempo perdió su significado. Cuando sus fuerzas flaqueaban, la voluntad inquebrantable de Mateo los mantenía en pie. Compartió la última de su agua, ayudó al operador de radio a punto de colapsar. Y entonces, milagrosamente, el viento comenzó a amainar. La tormenta pasó. Estaban en una pequeña cuenca rodeada de rocas. Y frente a ellos, como un espejismo, estaba el campamento secreto de los terroristas. La predicción de Mateo había sido perfecta. La guardia estaba baja, la mayoría de los enemigos desarmados, recuperándose de la tormenta. «¿Qué hacemos?» «Atacarlos los tres es imposible», dijo el operador. «No vamos a atacar», respondió Mateo, señalando la tienda central, el puesto de mando. «Voy a infiltrarme y conseguir su plan de operaciones. Si no vuelvo en 30 minutos, olvídense de mí y escapen». «Es una orden». «No, es demasiado peligroso», protestó Sofía. «Es la única forma. Ustedes deben vivir para llevar esta información a nuestro bando». Su mirada era inflexible. Se cambió de ropa, usando unos harapos que encontró, y se desvaneció en las sombras. Los 30 minutos de espera fueron una eternidad para Sofía. Justo cuando el tiempo estaba a punto de expirar, una sombra emergió de la oscuridad. Era Mateo. En su mano, una pequeña tarjeta de memoria. «Tengo todo. Planean ataques químicos simultáneos en varias ciudades de Europa». Justo cuando se disponían a irse, una voz gritó: «¿Quién anda ahí?». Una luz de reflector los cegó. Habían sido descubiertos. «Corran». Corrieron bajo una lluvia de balas. El operador de radio cayó, herido en una pierna. «Váyanse, déjenme», gritó. Pero Mateo, sin dudarlo, se lo echó al hombro y siguió corriendo. Finalmente, quedaron atrapados en un callejón sin salida, al pie de un acantilado vertical. «Se acabó», pensó Sofía. Pero Mateo miró hacia arriba. «Hay que subir». «Es imposible». Pero Mateo, usando trozos de cuerda y su propio equipo, improvisó un arnés y comenzó a escalar con una velocidad y habilidad asombrosas. Era un experto.
aseguró una cuerda desde arriba y Sofía ayudó a subir al operador herido mientras las balas rebotaban a su alrededor. Lograron llegar a la cima. Abajo, sus perseguidores gritaban de frustración. Esa noche, bajo un cielo estrellado y limpio tras la tormenta, descansaron. Hoy, si no fuera por vos, estaríamos muertos, dijo Sofía. Somos un equipo, respondió él. No, esto es más que eso. Vos, no sabía qué decir. El agradecimiento y la admiración se habían convertido en algo más profundo. Cuando volvamos. Si es que volvemos. Te debo una cena. Un buen bife de chorizo. Mateo se giró hacia ella y sonrió por primera vez. Una sonrisa genuina. Acepto. Pero tendrá que ser el mejor bife de la Argentina. Ambos rieron. Era una pequeña promesa de futuro en medio del infierno. Después de días de una huida agónica a través de las montañas, sobreviviendo a duras penas, finalmente llegaron a la frontera. Un helicóptero de rescate los evacuó. Al subir, la tensión acumulada derrumbó a Sofía. Se desmayó. Lo último que vio fue el rostro preocupado de Mateo mientras la sostenía en sus brazos. Despertó 2 días después en la enfermería de la base. Mateo estaba a su lado. El resto del equipo también había logrado escapar. La información que arriesgaron sus vidas para conseguir había permitido desbaratar un atentado terrorista de escala masiva. Días después, recuperados, el coronel Morales los condecoró. Pero la celebración no les interesaba. Volvieron al polígono de tiro donde todo había comenzado, observando el atardecer. Qué raro, dijo Sofía. Parece que fue hace una vida. Es porque todos hemos cambiado, respondió Mateo. Y era verdad. Sofía había aprendido que la verdadera fuerza residía en la responsabilidad, no en el dominio. Mateo había aprendido a confiar, a no llevar toda la carga solo. La apuesta que hicimos, dijo ella con una sonrisa pícara, ¿sigue en pie? Mateo rió. Creo que esa apuesta la perdió usted, capitana. No me ganó a mí. Perdió contra sus propios prejuicios. Y gracias a esa derrota, se hizo más fuerte. Así que, en cierto modo, usted ganó. Qué manera de darle la vuelta a las cosas, Rojas. De acuerdo, admito mi derrota. Así que te debo esa cena. El bife de chorizo. No lo he olvidado. Se miraron y rieron, ya no como soldados, sino como un hombre y una mujer. La noche antes de que el contingente de Mateo regresara a su base, Sofía lo invitó a cenar a un pequeño restaurante en un pueblo cercano. Lejos del campamento, vestidos de civil, se sintieron como personas normales por primera vez. Hablaron de sus vidas, de sus familias, de sus sueños. Bajo las estrellas, Sofía lo besó suavemente en la mejilla. Esto no es para pagar ninguna deuda, susurró, sonrojada. Es porque quiero. Él le tomó la mano, y caminaron de vuelta en un silencio lleno de entendimiento. A la mañana siguiente, en la despedida, Mateo le entregó una pequeña caja. Dentro estaba el casquillo de la bala con la que le había disparado al clavo. Para que recuerdes, cuando dudes, lo fuerte que sos. Sofía lo apretó en su mano, conteniendo las lágrimas. Se despidieron con un saludo militar, un gesto de máximo respeto. Vio cómo su helicóptero se alejaba, sabiendo que no era un adiós, sino un hasta luego. Meses después, Sofía fue ascendida y puesta al mando de un nuevo departamento de operaciones conjuntas en el edificio Libertador, en Buenos Aires. Su asistente le entregó la lista de los oficiales de enlace de otras fuerzas. Y en la parte superior de la lista, leyó un nombre, Mayor Mateo Rojas, Agrupación de Fuerzas de Operaciones Especiales. Junto al nombre, una foto de él, con una mirada más madura,